Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Abandonó a su hermanastra y eligió a la que todos ignoraban. Una historia de amor que hizo llorar. En un adinerado suburbio de Connecticut, a pocos minutos de las tranquilas orillas del lago Litchfield, se alzaba la gran casa blanca de la familia Bennett, con persianas verde salvia. Una casa colonial impecable y meticulosamente conservada, símbolo de éxito y tradición, donde cada detalle, desde los rosales que bordeaban la entrada hasta el piano de cola en la sala, rezumaba elegancia patricia. En su interior, dos hermanas crecieron bajo el mismo techo, pero en mundos paralelos. Madison Bennett, la mayor, era la viva imagen de la perfección tal como la definía la sociedad. Rubia como el trigo bajo el sol de junio, sus ojos azul hielo parecían penetrar sin siquiera mirar. Tenía la gracia de una presentadora de televisión, el aplomo de una heredera y la dicción refinada de una futura senadora. Graduada de Yale, había desfilado brevemente para marcas locales y asistía regularmente a galas benéficas. Cada sonrisa, cada inclinación de cabeza, cada carcajada, estaba medida con precisión. Se decía de ella que había nacido para brillar. Y ella lo creía. Los vecinos la admiraban. Las madres la envidiaban por su hija. Los padres la consideraban admirablemente educada. Incluso en la preparatoria, los profesores ya decían, ella llegará lejos. Gracia por otro lado, estaba la otra hermana. La menor. La que olvidamos presentarles. Morena, con el pelo siempre recogido en un moño despeinado, llevaba gafas de montura fina que se le resbalaban constantemente por la punta de la nariz. Cojeaba levemente de la pierna izquierda, consecuencia de un accidente de bicicleta a los 8 años, del que ya no se hablaba, como si fuera una mancha en el retrato familiar. Grace era dulce, soñadora, silenciosa. Pasaba horas en el viejo jardín, dibujando las plantas, los pájaros, los rostros que imaginaba. Sentía una pasión poco común por las pequeñas cosas que otros pasaban por alto, los reflejos de la luz en un charco, el crujido de la madera vieja, el destello de una sonrisa tímida. Su ropa era sencilla, elegida para su comodidad. Sin maquillaje. Sin joyas. Solo un colgante en forma de hoja, regalo de una profesora de arte. Sus padres, especialmente su madre, Victoriano lo ocultó, Madison era la que triunfaría. Grace era amable, pero reservada. Un comentario que Grace había escuchado tantas veces en las cenas familiares que llegó a considerarlo una etiqueta cosida en su piel. Luego vino el día de la recepción. Era una tarde de finales de verano. El jardín se había transformado en un decorado de revista, carpas de marfil, faroles colgantes, camareros con guantes blancos y un trío de jazz en directo. Victoria Bennett lo había organizado todo para celebrar el compromiso de la amiga de Madison, pero en realidad era una excusa para una exposición, para mostrar su casa, su hija, su influencia. Y entre los invitados cuidadosamente seleccionados, había un nombre que estaba en boca de todos, Andrés Wallace. Andrew no era solo un joven heredero. Encarnaba el futuro. Nieto de Henry Wallace, pionero de la arquitectura sostenible en Estados Unidos, acababa de tomar las riendas del grupo Industrias Wallace con apenas 31 años, ya había lanzado proyectos humanitarios en Haití, invertido en energía verde y figuraba en la lista 30 menores de 30 de Forbes. Cuando entró por las puertas de la propiedad, con un traje azul medianoche perfectamente entallado, de estilo discreto y mirada tranquila pero penetrante, todos se giraron. Madison también. Se acercó con una copa de champán en la mano y una sonrisa radiante. Se había cambiado de vestido 3 veces antes de bajar, y finalmente se decidió por una prenda de seda blanca que complementaba su tez dorada. Saludó a Andrew como si lo conociera de toda la vida. «Andrew Wallace, por fin. He oído hablar tanto de ti». Él sonrió cortésmente. Ella lo rodeó con el brazo. Los demás invitados murmuraron. Parecían hechos el uno para el otro, él, el heredero sobrio y comprometido, ella, la belleza mundana de ingeniosa conversación. Durante 2 horas, Madison no lo soltó. Le mostró el invernadero, le habló de su proyecto de podcast sobre las mujeres líderes del mañana y le dio a probar el vino blanco importado de Napa. Risas, guiños y juegos de seducción en clave. ¿Pero qué? Nadie se dio cuenta, era la mirada de Andrew. Una mirada que, de vez en cuando,
Se deslizaba a la izquierda del jardín, donde, bajo un viejo roble nudoso, una figura solitaria estaba sentada en un banco de piedra. Gracia. Había declinado la invitación a unirse a los invitados. Demasiada gente, demasiado ruido, no era su lugar. Se había refugiado en su rincón favorito de la finca, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, dibujando una rama de glicina que se enroscaba alrededor del tronco. Su rostro, iluminado por los reflejos del follaje, tenía esa rara serenidad que solo se captura en secreto. Andrew la miró sin palabras, como un hombre que finalmente escucha una nota musical después de una cacofonía. Aún no sabía por qué lo atraía. Pero algo en esa presencia tranquila, esa forma que tenía de ser auténtico, sin pretensiones, sin puestas en escena, tocó suavemente una fibra sensible dentro de él. Él miró hacia otro lado cuando Madison le tocó el brazo. Pero a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Unos días después de la recepción, Andrew regresó a casa de los Bennet, invitado oficialmente a un almuerzo informal con Madison. Victoria le escribió rápidamente una nota fragante, elogiando el talento culinario de su hija mayor e insinuando sutilmente que Madison estaba cada vez más interesada en la arquitectura sostenible, lo cual era falso, pero útil. Andrew aceptó. No había dejado de pensar en Gracia desde ese día. Su imagen, absorta en sus dibujos, con los párpados arrugados bajo la tenue luz del roble, había suplantado el resplandor superficial de la recepción. Aún no sabía exactamente qué buscaba. No era curiosidad, era como una intuición. Una obviedad sin explicación. Madison, radiante con un vestido de verano de color amarillo pálido, lo saludó con una sonrisa demasiado amplia. Andrew. ¡Qué placer! Ya verás, hice una tarta de limón yo solita. Bueno, casi. Sonrió cortésmente. Se sentaron en la terraza, con servilletas de lino y cubiertos de plata. Madison habló un montón, sobre planes de colaboración con una marca de ropa ética, una invitación a un podcast, su última lectura, que resumió más de lo que entendió. Andrew asintió, hizo algunas preguntas, pero su mirada se desviaba regularmente hacia el jardín. Hacia atrás. Donde terminan las rosas. Donde comienza el sendero de piedra gris, ligeramente inclinado, que conduce a la pequeña construcción de madera, medio cubierta de parras de Virginia, el taller. Finalmente se disculpó cortésmente. Disculpa un momento, Madison. Creo que vi algo en el jardín la última vez. Me gustaría echar un vistazo. Ah, claro. Siéntete como en casa, dijo ella, un poco sorprendida. Bajó los escalones. Sus pasos apenas crujían sobre la grava. El jardín estaba bañado por una luz tenue, casi irreal. Una cálida brisa agitaba las ramas de los arces. Llegó frente al taller. Un gran ventanal dejaba entrar una luz dorada. Dentro, allí estaba ella. Gracia. Sentada en un viejo taburete, con un pincel en una mano y un paño manchado de pintura en la otra. Lleva el pelo recogido en un moño despeinado, con mechones que le caen por el cuello. A su alrededor, docenas de lienzos, paisajes oníricos, retratos medio borrados, colores suaves y melancólicos. Dudó en llamar. Entonces, en silencio, empujó suavemente la puerta entreabierta. Ella se dio la vuelta, sorprendida. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Oh. Hola. No te escuché. ¿Lo siento? No quise interrumpir. Solo quería ver qué era este lugar. Un breve silencio. Luego preguntó en voz baja. ¿Puedo ver? Ella dudó. Su mirada buscó la de él, insegura, y luego asintió lentamente. Se hizo a un lado y señaló un lienzo apoyado en la pared. Un niño en un banco, un cuervo en lo alto. Todo pintado en tonos azul grisáceos, casi irreal. Es fuerte, murmuró. Es como si el silencio hablara. Bajó la mirada, conmovida. Pocas personas miraban realmente sus obras. Menos aún las entendían. Este fue el comienzo de una serie de encuentros discretos nunca planeado, nunca oficial. Andrew regresaba con regularidad, siempre con el pretexto de reunirse con Madison. Pero en cuanto terminaba la conversación, encontraba una excusa para pasearse por el jardín. Y siempre, sus pasos lo traían de vuelta a Gracia.
Él se sentaba en el banco cerca del estudio. A veces, ella seguía pintando mientras él hablaba. Otras veces, se detenía, dejaba el pincel y lo escuchaba con esa atención sincera que desmiente cualquier fachada. Le habló de su trabajo, de la empresa que dirigía, pero que en realidad no le pertenecía. De la presión por el éxito, de la imagen perfecta que se esperaba de él. De su exigente padre, de su miedo a ser solo un nombre en un contrato. Y ella, más tímidamente, le confió su sueño, crear un refugio para niños olvidados, aquellos que no tienen voz ni lugar. Un centro donde aprender a dibujar, a escribir, a hablar del dolor sin vergüenza. Porque a veces, dijo un día, los niños heridos se convierten en adultos silenciosos. Y algo sé de eso. Ese día, Andrew no supo qué decir. Pero se quedó un buen rato, sentado a su lado, observando cómo el viento hacía bailar las hojas. El vínculo se formó. Lentamente. Profundamente. En silencio. No fue amor a primera vista. Fue reconocimiento. Dos almas, cansadas del ruido del mundo, finalmente se encontraron en la misma onda. Él nunca le dedicó un cumplido trivial. Ella nunca intentó seducirlo. Pero algo se estaba arraigando entre ellos. Más allá de las miradas ajenas. Más allá de los códigos. Más allá de las expectativas. Un día, cuando estaba a punto de partir, le dijo suavemente: «Lo que estás haciendo aquí es más hermoso que todo lo que he visto en las galerías de Nueva York». Ella sonrió, una sonrisa auténtica. La primera que había visto en su rostro. Y entonces comprendió lo que pocos entienden. No es el foco lo que hace brillar a alguien. Es la luz que enciende en los demás. Y Grace iluminó algo en el que Madison nunca había visto. Unas semanas más tarde, en el lujoso salón de baile de un histórico hotel de New Haven, la familia Bennett organizó una lujosa gala benéfica en apoyo a una fundación de salud mental. Victoria Bennett fue la madrina honoraria, y Madison, radiante, fue una de las jóvenes encargadas de presentar la velada. Los invitados fueron cuidadosamente seleccionados: senadores, líderes empresariales, mecenas y celebridades locales. Todo brillaba, desde las lámparas de araña de cristal hasta las sonrisas fijas en los rostros. Andrew también estaba allí. Se había dejado convencer por cortesía. No esperaba nada esa noche, y mucho menos que su vida cambiara entre los aplausos. Hacia el final de la cena, mientras se servían los postres en platos dorados, Madison se acercó al micrófono, acompañada de música ligera. Llevaba un vestido de Carolina Herrera hecho a medida, una creación color champán. Sus rizos rubios caían a la perfección sobre sus hombros, su maquillaje era impecable. Pero esta noche, algo en sus ojos delataba la urgencia de mantener el control. Ella habló con seguridad. «Queridos amigos, qué alegría tenerlos aquí por una causa tan querida para nuestra familia. Pero también tengo un anuncio más personal que hacerles». Risa pequeña, perfectamente medida. «Estoy feliz de compartir mi alegría esta noche. Andrew y yo hemos decidido comprometernos». Un momento de silencio. Luego, una oleada de aplausos. Las cámaras se dispararon. Los invitados se pusieron de pie para aplaudir. Victoria se llevó una mano al pecho, fingiendo sorpresa. Madison sonrió. ¿Más Andrés? Permaneció inmóvil. Él no entendía. Sus manos estaban apoyadas sobre el mantel blanco, apretadas. Lentamente giró la cabeza hacia ella, con los ojos vacíos de cualquier aprobación. No había nada prometido. En un rincón de la habitación, de pie cerca del buffet, Gracia observaba la escena, paralizada. Sostenía un plato que ni siquiera había tocado. La sangre le latía con fuerza en las sienes. Estaba sin aliento. Fue como un sueño destrozado a plena luz del día. Como si le hubieran robado su silencio, su secreto, su dignidad. Ella dejó el plato, giró sobre sus talones y se fue sin decir palabra. Afuera, llovía levemente. Pero ella no sentía nada. Caminaba con los brazos cruzados y el corazón hecho un nudo. Se había dejado engañar. Había creído ingenuamente que él la veía. A ella. En el coche, camino a casa, Andrew permaneció en silencio. Madison, sin embargo, seguía sonriendo.
hasta que notó su mirada fija por la ventana. ¿No dices nada? Estás impactado, ¿verdad? Se ríe. Quería que fuera una sorpresa. Y funcionó, ¿verdad? Él se giró hacia ella lentamente. Madison. Nunca te prometí eso. Nunca te pedí que te casaras conmigo. Y lo sabes. Su tono era tranquilo. Demasiado tranquilo. Como la superficie de un lago antes de una tormenta. Ella frunció el ceño. ¿Espera? ¿Quieres decir que me vas a dejar en paz después de lo que acabo de anunciar? ¿Después de lo que la gente vio y oyó? Espero que estés bromeando. Él la miró directamente a los ojos. Lo siento, Madison. Pero no puedo casarme contigo. Un largo silencio, roto solo por el sonido de la lluvia en el parabrisas. Entonces su voz se volvió aguda. ¿Me vas a dejar por ella? ¿Por mi hermana tambaleante, el artista triste? ¿El que nunca supo hacer otra cosa que dibujar pájaros y soñar con un mundo inexistente? Él respiró profundamente. No lo entiendes. Ella es mucho más completa que todos ustedes juntos. Ella es, verdadero Madison. Y estoy cansada de vivir en un mundo que premia la máscara en lugar del corazón. La noticia tuvo el efecto de un terremoto en la familia Bennett. Madison, herida en su orgullo más que en su corazón, cortar todo contacto con Grace. Victoria y Charles Bennett, furiosos por la traición familiar, se negaron siquiera a hablar con ella. Creían que Grace le había robado el futuro a Madison. Había traicionado la confianza, la etiqueta y la lealtad. Durante días, Grace permaneció postrada en el estudio. Lloró. Dibujó. Releyó los mensajes de Andrew. Entonces, una noche, le pidió que fuera a su casa. Y con un suspiro entrecortado, dijo: Vete, Andrew. Te mereces una vida sencilla. Una vida brillante. No una vida escondida tras una chica que prendió fuego a su propia familia. No quiero ser una carga para ti. Él se acercó a ella. Se arrodilló ante ella. No te elegí porque seas la hermana de Madison. Él tomó su mano entre las suyas. Te elegí porque tú eres tú. Y si tengo que empezar de nuevo en otro lugar, entonces quiero que sea contigo. Abandonaron la ciudad una semana después. Sin escándalo. Sin declaraciones. Solo una salida silenciosa al amanecer. Se mudaron a una pequeña luminoso loft en Brooklyn con paredes de ladrillo visto y suelos de parqué crujientes. Andrew renunció a algunos cargos en la junta directiva del negocio familiar, prefiriendo invertir en proyectos sociales. Alquiló un espacio en el barrio de Bushwick y lo transformó en taller para Grace, a la que ella bautizó la voz interior. Pero no se detuvieron allí. Juntos fundaron una organización, el Estudio Invisible, una fundación para jóvenes artistas marginados, huérfanos, refugiados, adolescentes LGBTQ y rechazados. Un lugar donde cada voz silenciosa finalmente pudiera escucharse a través del color, las palabras y las formas. Y un día, en una carta anónima enviada a su buzón, encontraron esta frase, escrita a mano, sin firma. Lo que están construyendo juntos es más fuerte que todo lo que les han negado. Gracias. Grace miró a Andrew conmovida. Y él la abrazó. Habían perdido una familia, pero tenían encontré un mundo. 10 años después, una mañana de mayo, el sol acariciaba suavemente las cortinas de lino blanco que flotaban en el aire cálido del loft. El estudio, bañado por la luz natural, resonaba con la risa de un niño pequeño. Elías, un niño de 8 años, con el pelo castaño y desordenado y manchas de pintura en las manos, corría descalzo entre los caballetes, perseguido por un perro demasiado grande para estar dentro de casa. Se reía a carcajadas, con la inocencia pura que solo una infancia querida puede ofrecer. Grace estaba sentada frente a un lienzo inacabado, mirándolo con ternura. Su mundo era sencillo, unas cuantas plantas colgantes, un viejo tocadiscos que reproducía jazz suave y lienzos colgados en las paredes como fragmentos de almas. Cada detalle allí hablaba de reconstrucción, paz, verdad. Esa mañana, Andrew estaba sentado en su escritorio, rodeado de planos y bocetos.
Estaba dibujando un parque ecológico para niños con discapacidad, un proyecto financiado por su fundación, fruto de la idea de Grace, ofrecer un espacio donde cada niño, independientemente de su cuerpo, se sienta libre de jugar. Esto es cuando el cartero llamó suavemente. Un sobrecolor crema, sin logotipo, con una escritura reconocible al instante, Madison. Grace lo tomó entre sus dedos. Dudó un momento, su corazón latía un poco más rápido. Había sido 10 años de silencio, de dolor sordo, de ausencia. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera una mirada a los funerales familiares. Ella lo abrió. Gracia. No sé cómo empezar esta carta. Llevo años dándole vueltas a estas palabras, escribiéndolas y luego borrándolas. Te odié. De verdad. No porque él te eligió. Sino porque, en algún lugar dentro de mí, sabía que él nunca me eligió. Él no te robó de mí. Él te encontró. Y yo, me perdí. Creí que era todo lo que un hombre deseaba, brillante, hermosa, segura de mí misma. Interpreté un papel durante tanto tiempo que me olvidé de mí misma. Me miró, pero él tuviste. Y ahora, después de todo este tiempo, después de tanta soledad y preguntas, creo que finalmente estoy lista para ser feliz por ti. ¿Eres feliz, Grace? Y creo que estoy lista para empezar a ser uno también. Madison. Grace leyó la carta en silencio. Luego la volvió a leer. Y en la tercera lectura, sus manos temblaban ligeramente. No era una petición de perdón. Era una confesión desnuda sincero. Un grito del corazón de una mujer que finalmente había dejado de luchar contra sí misma. Ella miró a Andrew. Él ya la miraba, pues había comprendido. Sin preguntar nada, se acercó y la abrazó. ¿Estás bien?, susurró. Ella asintió lentamente. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, pero su sonrisa era serena. Sí. Ella también me vio, bueno. Elías, curioso, se acercó. ¿Mamá? ¿Por qué lloras? Grace lo atrajo hacia sí y le besó el cabello. Porque alguien ha encontrado el camino de regreso a su propio corazón. Esa noche, después de acostar a Ilaiche, Grace regresó al estudio. Tomó un lienzo en blanco. En él, trazó dos figuras femeninas, una frente a la otra. No eran perfectas ni simétricas. Una llevaba un collar de perlas rotas. La otra sostenía un pincel. Entre ellos hay un puente, frágil, pero real. Ella firmó al final, hermanas, por fin. Ella nunca había sido la favorita. Nunca fue el más aplaudido. Nunca fue el que se hizo notar en las reuniones sociales. Pero ella se había convertido en la primero en el corazón de un hombre que sabía ver lo invisible. Y la madre de un niño que creció en la libertad de ser él mismo. Y eso, valió todas las miradas del mundo.